Creo que algo nos siguió a casa. Lamento la extensión, pero estoy tratando de dar todos los detalles que recuerdo. Esta historia tiene lugar hace unos años cuando estaba en la universidad, pero me acordé de ella después de una conversación que tuve con mi hermana. Una noche durante las vacaciones de verano, hace unos años, mi hermana y yo fuimos a una fogata en la casa de un amigo. Toda la noche no fue nada fuera de lo común, solo éramos algunos amigos cercanos pasando el rato y sentados alrededor del fuego. En un momento dado, el fuego se estaba apagando un poco, así que alguien le tiró un gran trozo de cartón. De repente, una ráfaga de viento atrapó el cartón de una manera que hizo que volara hacia arriba. Recuerdo que miré el cartón, para asegurarme de que no cayera hacia mí, cuando noté que el fuego estaba quemando agujeros que parecían ojos y una boca de la que salía fuego. Me sentí tonta, pero la forma en que se veía cuando se quemó, me hizo sentir incómoda. Comenzó a hacerse tarde, así que decidí que era hora de conducir a casa. Estaba en el último tramo de camino, antes de llegar a mi casa, cuando mi hermana y yo estábamos hablando, y ella me preguntó si noté la forma espeluznante en el cartón cuando se estaba quemando. No mucho después de eso, recuerdo haber visto algo por el rabillo del ojo, que parecía correr hacia la llanta de mi auto. Sé que no estaba viendo cosas, porque mi hermana se quedó sin aliento y me salí de la carretera para evitar lo que supongo que era un animal que se sentía valiente o suicida. Miramos por las ventanas para ver qué había allí y no encontramos nada. No había señales de nada y la carretera en la que íbamos no daba oportunidad a que un animal tuviera un escondite, ni siquiera había un bosque cercano. Esto me asustó un poco, pero a poca distancia podía ver mi casa, así que volví a conducir y me detuve en el camino de entrada. Nunca podré entender lo que sucedió cuando entré en ese camino de entrada. Nunca sentí un miedo tan paralizante como en ese momento. Todo dentro de mí me estaba gritando que no caminara hasta mi casa. Me sentí tan tonta porque he vivido en esta casa durante años y esta sensación no tenía sentido. Me di cuenta de que no estaba loca cuando mi hermana me preguntó si yo también lo sentía. La miré y pude ver el terror en sus ojos. No podíamos ver nada afuera, pero podía sentir el mal acechándonos. Pasaron unos minutos y aún seguíamos en el coche. Así que traté de bromear para calmar un poco a mi hermana diciéndole lo locas que estábamos y que teníamos que entrar. De repente, las luces de mi coche se encendieron. Le mentí y le dije a mi hermana que abría un poco la puerta de mi auto, lo que hizo que se encendieran las luces, pero eso era mentira. En este punto, estaba entrando en pánico, pero trataba que no se notara. Finalmente salimos del coche y, por primera vez en nuestra vida adulta, nos abrazamos como niñas asustadas y nos dirigimos hacia la casa. Un poco de historia de fondo. La casa en esta historia tiene un foco en el porche delantero que había estado malogrado durante más de un año, no lo volvimos a cambiar pese a que la bombilla estaba fundida. Esa noche, mientras caminábamos hacia la casa, la luz se encendió y parpadeó. Nos detuvimos aterrorizadas, hasta que volvió a apagarse. Superamos nuestro miedo y seguimos adelante. Llegamos a los escalones de la entrada y, tan pronto como subí el primer escalón, la alarma del auto empezó a sonar. Intenté apagarla con el control remoto de las llaves, pero no funcionaba. Sentí que lo que fuera que estaba frente a mi casa nos atormentaba. Quería darse a conocer y lo sentimos todo. Caminar por ese porche hasta la puerta de entrada fue solo un par de pasos, pero esa noche se sintió tan larga. Recuerdo sentirme aterrorizada, hasta el punto de enfermarme. Quería vomitar. Quería llorar, pero todo lo que pude hacer fue mantener los ojos en la puerta principal y caminar. No pude verlo, pero sé que lo que sentí fue en un área específica del porche. Mi hermana estaba más cerca de ese lugar, y más tarde me contó cómo podía sentir algo en su contra cuando entramos juntas a la casa. Lo más extraño fue que tan pronto como atravesamos el porche y entramos en la casa, inmediatamente me sentí mejor. La alarma del auto se apagó y el nuevo silencio que reinaba me parecía infinitamente reconfortante. El miedo y la sensación de ojos sobre mí simplemente se desvanecieron, y todo se sintió normal. El porche nunca volvió a sentirse malvado después de esa noche, y la luz nunca volvió a encenderse. No sé qué había en mi porche esa noche, pero sé que no fue bueno.
En su infancia, algo aterró a mi padre en una pijamada. Cuando mis hermanas y yo éramos adolescentes, nuestro padre nos contó esta historia de cuando él tenía unos 10 años aproximadamente, que se me quedó grabada todos estos años después. Mi padre se estaba quedando el fin de semana en el apartamento de sus tíos. Allí se encontraba con su primo John, el cual tenía casi la misma edad que mi padre, y era uno de sus amigos más cercanos. Al caer la noche, John y mi padre se contaban historias de miedo, en la habitación de John, debajo de las mantas de la cama que compartían y con una linterna. En algún momento, John tuvo que levantarse para ir al baño, y como para entonces ya se encontraba muy asustado por las historias, le suplicó a mi papá que lo acompañara. Mi papá se negó y lo llamó bebé y cobarde. Le dijo que se diera prisa, hiciera lo suyo y volviera para dormir. Algo hizo que mi papá se despertara, pensó que tal vez era un movimiento en la cama o en el piso cerca de la cama. Sin saber cuánto tiempo se había quedado dormido, se dio cuenta de que John todavía no había regresado del baño porque su lado de la cama estaba vacío. Mi papá vio algo al pie de la cama por el rabillo del ojo. El dormitorio estaba muy oscuro y estaba iluminado por un poco de luz de luna que entraba por las persianas de la ventana. Vio algo blanco parado ahí y encendió la linterna para apuntar en dirección a los pies de la cama. Era John, vestido con una manta blanca sobre todo el cuerpo, parado ahí en silencio. «Estúpido, ¿qué estás haciendo? ¿Tratando de asustarme porque no quise tomar tu mano para llevarte al orinar?», dijo mi papá, enojado. John no se movió ni hizo ningún ruido. Mi papá continuó: «No eres gracioso, y no tengo miedo, ahora métete en la cama, es muy tarde». De repente, la puerta del dormitorio se abrió de golpe y John entró secándose los ojos. «¿Me quedé dormido sentado en el inodoro, con quien estabas hablando hace un momento?». Mi padre devolvió la linterna a los pies de la cama, y ya no había la figura con la sábana blanca parada ahí. Entonces, mi padre saltó de la cama y corrió a la sala de estar, y se sentó en el sofá, asustado y cerca de las lágrimas. Le dijo a John, pero John pensó que estaba tratando de asustarlo, se rió y le dijo que regresara a su habitación y se fuera a la cama. Mi papá no se movió, y se quedó a dormir en el sofá. Esa noche, mi padre apenas durmió, porque tenía miedo de volver a verlo. Mi padre dijo que después de esa noche él y John nunca volvieron a hablar de ese incidente. ¿Ángel de la guarda o demonio? ¿O quizá algo más? Probablemente todo esto comenzó cuando yo era un niño. Debía haber tenido solo 9 años y luego de haber estado muy enfermo en el hospital, esta era mi primera noche en casa. Aún me sentía débil, así que me quedé dormido con la luz encendida. A decir verdad, no sé cuánto tiempo pasó, pero terminé despertándome al oír la puerta del cuarto abrirse, logrando ver cómo una mano negra apagaba la luz por mí. La mano era aparentemente humana, sin embargo, mi atención fue a los ojos verde brillante, que se escondían en la oscuridad del pasillo. No me sentía asustado. Cerraron mi puerta y me volví a dormir. Nada extraño como esto volvió a pasar. Hasta aquel día camino a la escuela. Recuerdo que hubo una etapa en mi período escolar, en la que era acosado por algunos compañeros de clase. Ese día, decidí ir en bicicleta, y supongo que a alguien le pareció divertido empujarme justo cuando un automóvil pasaba por delante de mí. Podía sentirme caer. Sin embargo, justo antes de que el coche pudiera golpearme, algo me empujó de nuevo para estar estable en mi bicicleta. Las risas de los espectadores pararon abruptamente y yo terminé bajándome de la bicicleta bastante agitado. No podía dar crédito a lo que había pasado. Podía haber sido solo mi imaginación, pero desde ese incidente los tipos de la escuela no se metían más conmigo, por el contrario me evitaban. Por mucho tiempo, creí que solo eran anécdotas aisladas, hasta que hace unos meses pasé por un período difícil. La depresión y los problemas se apoderaron de mí, hasta el punto de ya no querer seguir luchando, y finalmente darme por vencido. Así que cuando estaba por tomar una trágica decisión, una voz susurrante me hizo detenerme. Pude escuchar que me decía: «Todo va a estar bien, aún no es tiempo». Desde entonces siempre he sentido una presencia conmigo. A menudo, siento una ligera presión contra mi espalda, como si fuera un abrazo. No importa dónde duerma, hay veces en las que siento a alguien acostarse cerca de mí y por las mañanas hay una huella humana en el otro lado de mi cama. No hace falta decir que vivo solo. Unas de esas veces, fingí dormir y en el silencio de la noche logré escuchar una respiración suave, pausada. Era de una mujer. Supongo que esto debería ser suficiente para creer que esto es obra de algún tipo de espíritu maligno, pero yo me siento cómodo y seguro con esta presencia.
Realmente no sé qué puede ser, pero me gusta pensar que es mi ángel guardián.